Padre, te bendecimos y te alabamos en este día, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa, de poder alabarte y adorar tu nombre con libertad de corazón. Gracias por hablarnos por tu Espíritu Santo a través de los dones que utilizas para nuestra edificación. Creemos a y de acuerdo a la necesidad de cada corazón, que tu palabra fluya con autoridad y con unción, Señor, de tal manera que quede escrita en nuestros corazones, para que se haga efectiva en nuestra vida cada día, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Sean todos muy bendecidos, hermanos, en este día. Amén. Amén, recibo esa bendición. Vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 20, versículo 21. Gloria al Señor. Mateo capítulo 20, versículo 21. Comparta con aquel que no tiene. Si está cerca de usted alguien que no tiene Biblia, compártale de las Escrituras en esta hora. Mateo capítulo 20, versículo 21. Amén, mis hermanos. Leo de la Biblia a las Américas y dice de la siguiente manera: Él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 23. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, hermano, esta es una petición que hace una madre, ¿verdad? Y por lo general las madres siempre piden cosas buenas para sus hijos. ¿Cuántas madres hay aquí? Cuando usted ora, yo no creo que usted pida enfermedad, pida malestar para sus hijos. Usted siempre pide algo bueno para ellos, ¿verdad? Pero siempre es bueno hacer la oración que Jesús nos enseñó a hacer ahí en el Padre Nuestro, cuando Él decía en la parte medular, que tu voluntad sea hecha. Porque de repente puede ser que el corazón de padre nos engañe al hacer una petición con respecto a nuestro hijo. De repente oramos por algo para ellos, pero al final tenemos que decir, Señor, pero que se haga tu voluntad, porque el futuro de nuestros hijos mejor lo conoce el que los hizo, y ese es nuestro Dios. Amén. Bueno, esta mujer tiene una buena intención en su petición. Ella quería que en el reino de Cristo, que cuando Cristo se sentara en el reino eterno, sus hijos tuvieran una posición buena, es decir, sentado el uno a la derecha y el otro a la izquierda, con la mano en el corazón. ¿Cuántos quisieran que sus hijos estuvieran sentados al lado de Cristo en el reino eterno? Allá arriba, ¿no quiere? Bueno, pregunto entonces, ¿cuántos quisieran que sus hijos estén sentados al lado del diablo en el infierno? Así es la vida, hermano. Reprendo, renuncio en el nombre de Jesús. Nosotros queremos que nuestros hijos estén con el Señor. Denle un aplauso para el Señor, aleluya. Pero bueno, yo encuentro en la Biblia que hubieron mujeres y hombres, ¿verdad?, que les dieron a sus hijos una posición o los colocaron en algún lugar, y no es en eso en lo que voy a basar mi mensaje. Pero por ejemplo, usted encuentra que Adán fue un padre que a causa del pecado colocó a sus hijos en una posición inadecuada, porque recuerde que Adán y Eva pecaron y lo que el Señor hizo fue expulsarlos del huerto. ¿Dónde colocaron Adán y Eva a sus hijos? Fuera del huerto. ¿Qué pasó fuera del huerto? Caín se levantó y mató a su hermano Abel. ¿Por qué ocurrió esto? Porque estaban fuera del huerto.
Entonces hay padres que a causa del pecado sacan a sus hijos del diseño de Dios, sacan a sus hijos de lo que Dios tenía para ellos y los colocan en posiciones de peligro. Yo encuentro, por ejemplo, también, ¿verdad? La madre de Samuel. ¿Dónde lo colocó a Samuel, hermanos? ¿Dónde lo colocó a Samuel? Un colegio otro. Y entonces uno tiene que estar preocupado por eso. Señor, ¿dónde los vamos a colocar? Yo le aseguro algo, hermano. Puede ser que en el sitio haya peligro, pero si usted colocó a sus hijos en la presencia de Dios, Satanás no los podrá dañar, el vicio no los podrá tocar y sus hijos serán luz en medio de las tinieblas. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Pero es una preocupación, ¿verdad? Entonces, esta mujer tenía una preocupación. Yo encuentro aquí varias cosas. Primero, esta mujer había creído en el mensaje de Cristo. Había creído que Cristo era el rey. No tenía un palacio, no tenía un trono, hermano, no tenía las credenciales humanas que le digan que era un rey, pero él había dicho que él era un rey y ella, aunque no veía nada, había creído que era un rey. Eso se llama fe. ¿Cuántos hemos creído que Cristo es rey? ¿Verdad? Entonces, ella creyó en eso. Había creído en su autoridad, pero luego ella quiso usar su influencia de su fe para colocar a sus hijos en una buena posición. Y le repito, no está malo, pero lo correcto aquí sería es que nuestros hijos mismos, mediante la búsqueda de Dios, mediante su fe en Dios, mediante su entrega al Señor, alcancen la posición para saber en qué lugar estarán sentados en la eternidad. Quiero que me entienda. Aquí en la tierra yo puedo decidir dónde se sientan mis hijos, pero allá en el cielo ellos ya decidieron y Dios va a ubicarlos de acuerdo a lo que ellos hayan hecho aquí en la tierra. Pregúntale que está a su lado: ¿y dónde están sentados tus hijos? Pregúntale: ¿dónde están sentados tus hijos? Pregúntele: ¿dónde están sentados tus hijos? A su nombre, hermanos. Muchos de los hijos de los hermanos que no están aquí hoy quizás están celebrando el Halloween anticipado y están diciendo: Señor, que mi hijo se siente al lado tuyo en tu trono, que sea un gran siervo. Y ahora que eres tú quien lo mandas, hasta lo disfrazas de Chucky. Yo sé que la cara le ayuda, pero no para que lo disfraces. A su nombre, hermanos. Y lo tiene participando, ¿verdad?, de fiestas mundanas, de cosas impías. Ahora que tú puedes decidir, quiero que entiendas, la posición eterna de él dependerá de cuál fue su posición aquí en la tierra. Nosotros podemos escoger por ellos, porque a esta misma hora habrá mucha gente que tendrá a sus hijos sentados en el cine. Yo no estoy juzgando a nadie, pero tú decides que tus hijos estén hoy día sentados aquí oyendo la palabra de Dios. Eso es una buena señal. Llegará el día que va a estar sentado con el Señor allá en su trono. Denle un aplauso para el Señor en esta hora. Gloria a Dios. ¿Quién se va a sentar con el Señor en su trono? Apocalipsis 3:21 dice la Biblia: al vencedor o al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono. ¿Quién se va a sentar con el Señor en el trono? ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Cuántos vencedores hay aquí? ¿Qué ha vencido usted? ¿Verdad? Entonces, ¿queremos que nuestros hijos estén sentados en la eternidad con el Señor? ¿Sí o no? ¿Qué hay que enseñarle a ellos? Hay que enseñarles a ser vencedores. Vas a tener luchas, vas a tener dificultades, van a venir tentaciones. No podré estar contigo todo el tiempo, pero si tú vences un día, te vas a sentar con Cristo en su trono. Hay que enseñarle a los hijos a ser vencedores. Nuestros hijos tienen que recibir alas de águila y no recibir muletas.
Nuestros hijos tienen que entender que ellos pueden volar aún más alto que lo que nosotros hemos volado. ¿Por qué? Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Si tú llegaste hasta un lugar, tus hijos tendrán que llegar más lejos. Pero ¿cómo va a ocurrir eso? Hay que arriesgarlos. Mire, la figura es la del águila. ¿Cómo le enseña el águila a volar a los aguiluchos? Primero lo tiene, ¿verdad?, bien seguro en el nido. Pero cuando ya va viendo que es la hora, lo lleva a pasear encima de ella. O sea, se pone el águila allí y el aguilucho en la espalda, ¿verdad? Le hace un recorrido bonito, como que le da miedo al aguilucho, ¿verdad? Y otra vez lo vuelve al nido. La segunda vez ya sale con él, pero ella se desprende violentamente y él queda en el aire, pero ella sigue volando abajo. Y del susto aprende a volar. Y cuando llega el momento dejó botada a la madre porque ya aprendió a volar. Pero ella le enseña. Por eso es que es sano, hermano, que los hijos aprendan cosas desde pequeños. Que las hijas, ¿verdad?, a la edad buena que ya pueden, aprendan a lavar un plato. Aprendan a dar gracias a Dios por la comida. Que aprendan, ¿verdad?, a tener limpio su cuarto. Todo eso es sano porque un día a ellos les va a tocar volar. Y si yo no le di alas de águila, tendré siempre una gallina al lado de mi casa. Entiéndase, haciéndole casa para ese hijo en el patio, porque siempre está escarbándole el patio al papá. Ya se dañó el mensaje, estaba bonita la alabanza, ¿verdad? Pero queremos alas de águila. Dígale que está a su lado: yo quiero alas de águila. Dígale: yo quiero. Dele un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Esto no es para ninguno que haya perdido, que esté derrotado. De repente perdió una batalla, pero no perdió la guerra. Hoy perdí, pero mañana voy a ganar en el nombre de Jesús. Y al final de las batallas se dirá: este fue un vencedor. Y a ese vencedor Dios va a darle el privilegio que se pueda sentar en el trono juntamente con Jesús. Yo quiero revisar con ustedes, hasta nos dé el tiempo, cuáles son las sillas en que tengo que sentarme hasta llegar a sentarme junto al Padre. ¿Lo quiere revisar, mi hermano? Sí. Vamos a ver en la palabra. Lucas 2:46. Acompáñeme, por favor. Libro de Lucas, capítulo 2, versículo 46. Voy a tomar los textos de la Biblia de las Américas. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿Dónde estaba sentado Jesús? En el templo. ¿Pero en qué? La última silla, chateando mientras el pastor predica, ¿verdad? Ahora ya no se puede decir a los muchachos: hay que revisar eso, ¿no? ¿Sí o no, verdad? Ahora es un asunto de conciencia, cada uno. Lleva a los chicos allá arriba todo, y son más rápidos, hasta tienen versiones que yo no tengo. Y con unos dedos todos flacos que no sé cómo es que le hacen allí, puro ejercicio. Pero está bien. Pero miren lo que dice aquí. Dice que Jesús estaba sentado en medio de los maestros. Entonces, si yo quiero un día, no solamente para mis hijos, sino para mí, sentarme con Cristo en su trono, yo tengo que empezar aquí en la tierra, primeramente, a sentarme en la silla de la instrucción, en medio de los maestros, en la silla de la instrucción, es decir, sentarme para ser instruido. Quiero terminar sentado en el trono, me tengo que sentar para ser instruido. Todo tiene su tiempo. Qué lindo por lo que tú has aprendido, pero en el Señor nunca dejamos de aprender. Es más, la eternidad será un continuo aprendizaje. Aquel a quien no le gusta la palabra aquí en la tierra, por gusto quiere irse al cielo, porque en el cielo el Señor nos va a enseñar siempre y para siempre. Entonces, si yo quiero llegar a la silla, ¿verdad?, estar junto al Señor, reinando con Él, aquí en la tierra me tengo que sentar en la silla para ser instruido.
Tengo que ser enseñable. No puedo ser autoenseñable, ¿verdad? O solamente autodidacta. Gloria a Dios por lo que tú puedes aprender de ti mismo. Pero el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que seamos enseñados. Y si yo soy humilde y me siento en la silla de la instrucción y recibo la enseñanza que me van a impartir, un día tendré derecho a sentarme en la silla con el Señor. Pero empiezo por la silla de la enseñanza. ¿Cuántos trabajan el día domingo? Levanten la mano todos los que trabajan el día como hoy. Muy bien. ¿Cuántos no trabajan el domingo? Levanten la mano. Entonces los otros no trabajan nunca, los que nunca. Ya entendí. Ok. Ya entendí. Muy bien. Entonces el domingo usted puede venir a recibir la enseñanza de la palabra. Estoy hablando yo de la escuela dominical, el culto de la mañana, el culto por la tarde, porque no le hace mal. Si hay una sola cosa que no hace daño a la sobredosis, es la sobredosis de palabra de Dios. Esa no hace daño. Pero de repente dicen, yo a la escuela dominical, ¿qué voy a aprender? Si yo creo que sé más. Y hay mucha gente que menosprecia la silla de la enseñanza. ¿Cómo quiere sentarse en la silla del más que vencedor si no pasó por la primera silla? Jesús estaba haciendo eso. Después de 3 días lo hallaron en el templo. O sea que él tenía 3 días sentado entre los maestros de la ley, hablando, ellos le enseñaban y él contestaba y aprendiendo y poniéndose al día. Y era Jesús el Hijo de Dios. Si Jesús necesitó estar entre los maestros, ¿cuánto más usted y yo necesitamos sentarnos en la silla de la instrucción? Esa es la primera silla. Sigamos. Mateo 13, 1 y 2. Mateo 13, 1 y 2. Dice la palabra del Señor: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes. ¿Qué silla será esta? ¿Ah? La primera silla era la silla de ¿qué, mis hermanos? De la instrucción. Dice aquí que se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes. ¿La silla de qué? La silla de la congregación. Dile que está a su lado, esta silla es importante. Dígale, hermano, esta silla es importante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es importante esta silla, la silla del congregarse, de la congregación, del estar unidos. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos es cuando recibimos nosotros, hermano, ese fluir de sangre como cuerpo. Le hablé de eso, cuando os reunís, el uno tiene salmo, el otro tiene profecía, el otro tiene enseñanza. Es decir, que recibo una administración de cuerpo que particularmente, individualmente, nunca la voy a poder recibir. El Señor nunca instauró, hermano amado, la congregación del llanero solitario. ¿Cuántos aman la casa de Dios, hermanos? Allá arriba, ¿cuántos aman la casa de Dios? ¿Verdad? Se hace el esfuerzo. Yo veo que hay unos muchachos que estudian en la noche, hermano, y cuando lo veo entre semana, ¿qué hiciste? No iba a llegar la maestra y 1 hora me vine. Y vienen a la casa del Señor. Hay otros que llegan, ¿verdad?, uniformados del trabajo, directo, no saludan a nadie en la calle por correr. Yo digo, estos aman la casa de Dios. Y eso es importante, porque si yo quiero terminar sentado con el Señor Jesucristo reinando, yo tengo que haber estado en la silla de congregarnos. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que el Señor está en medio de la congregación. Lo dice en el libro de Salmos, y en Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Diga conmigo, el Señor está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí, hermanos? Entonces, ¿es importante o no congregarnos? Sí, porque hay una bendición que yo recibo en mi momento de intimidad con Dios. Y es muy bonito que yo solo busque al Señor. Pero cuando me reúno con mis hermanos, yo puedo disfrutar de la presencia real y genuina del Señor. En el libro de los Salmos
no sé si fue el capítulo 12, me voy ahorita el capítulo, dice la Biblia, hablando de Jesús: en medio de la congregación te alabaré. Y hablando de Jesús dice: publicaré mi nombre entre mis hermanos. O sea que cuando nos reunimos, Jesús viene a publicar su nombre. ¿Y cuál es su nombre? El nombre de Jesús, que significa Salvador, salvación, prosperidad, paz. Es decir que en la congregación Él suelta los beneficios de su nombre para nuestra vida. Pero hay creyentes que tienen una mala costumbre, la de Hebreos 10:25. Dejan de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Yo entiendo entonces que la gente que no se congrega tiene una mala costumbre. ¿Por qué no va a la iglesia? No, es que me sentía cansado. Dice: no, yo voy nada más los domingos. Bueno, aunque aquí la gente no es tanto dominguera, ¿verdad? La gente aquí asiste más los martes. Yo voy más los martes, son medios marcianos ellos, solamente los martes. Pero la Biblia dice que no dejes de congregarte. Me decía una hermana, que le había dicho a una hermana: hermana, usted no tiene que ir a la iglesia. ¿Y a usted qué le importa? Usted no sabe mis problemas. Ore por mí. Pastor, ¿qué hago con ella? Déjela, vuelva a invitar otro día. Pero pastor, se puso bravísima. Le digo: todavía no tiene el apetito que usted tiene, porque si tuviera el apetito fuera como David. Cuando David le decían: vamos a la casa del Señor, David decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero hay otros, cuando usted los invita a la iglesia, se sienten acusados, como que esta fuera la casa de la tortura. Y yo hasta guapo soy, hermanos, imagínense. ¿Qué fuera que tiene un pastor feo, verdad? A su nombre, hermanos. Pero ¿sabe qué ocurre con esa gente? No tiene apetito por el Señor. Se apoderó de ellos una mala costumbre. Yo les testifico, hermanos, que literalmente cuando me matricularon a estudiar de noche, ay, hermanos, para mí eran las noches más horribles. Yo lloraba y por último me escapaba. Yo aprendí a saltar pared. Nadie repite esos malos ejemplos. Pues yo me escapaba. Me puso nota mala el señor hasta brujo había sido. Después me enteré por la hermana Débora, Ramiro Cabrera. Me dijo así: ve, te lo juro que te quedas de año. Y ya se murió él. Y yo le juré: te lo juro que yo paso de año. Fue hasta el mejor bachiller, para la gloria del Señor. Pero hermano, era mi desesperación por estar en la casa de Dios. Yo quería venir a la casa del Señor. Entonces, a veces hermanos que dicen: voy a tomar un trabajo de noche. Hermano, le falta. No, pero es bueno acumular. Acumule riquezas en el cielo, congréguese. No sacrifique las horas del Señor, sacrifique sus horas, pero no las del Señor. ¿Quiere sentarse en la silla del vencedor, sí o no? Entonces, hermano amado, siéntese por un tiempo en la silla de la congregación. Aprenda a congregarse, haga el esfuerzo. Aquí hay una hermana que llega a la iglesia, que ella viene del Recreo en Durán. Imagine usted las horas que recorre, porque está lejos, hermano. Pero para llegar a la iglesia. Hay otra hermana que también venía, que ella venía de Milagro. Y lo que hacía era, no es que venía de Milagro a la iglesia, venía de Milagro. Y ella llegaba, hermano, y estaba y se aprovechaba desde temprano. Decía: no puedo estar todos los días, pero el día que vengo quiero recibir la bendición. Hermano amado, yo sí decía en mi corazón: Señor, tú vas a bendecir grandemente a esta mujer por el esfuerzo que ella está haciendo de buscar la presencia de Dios. Pero en ocasiones queremos la silla del vencedor, pero no queremos la silla de la congregación. Y esa silla tenemos que bendecirla en el nombre del Señor. Amén. Mateo 15:29, una tercera silla. Mire todos los espacios por los que pasó Cristo hasta llegar a sentarse a la diestra del Padre. Mateo 15:29 dice: y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. ¿Qué silla será esa? ¿Cómo le pone usted esa silla, hermano? ¿Ah? Bueno, hay muchísimo que hablar de eso.
silla del esfuerzo, ¿verdad? Subir, hermano, es difícil escalar para llegar a una posición elevada. Ser cristiano mundano, ¿verdad? De parte baja, todo el mundo lo es. Es más, ser cristiano así está de moda. Hasta las bailarinas de a todo dar son cristianas. Yo creo que ni existe ese programa, ¿verdad? Pero bueno, usted entiende, hermano. ¿Usted entiende? Era su programa favorito. Hasta ellas son cristianas. ¿Por qué? Porque está de moda a ese nivel. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Coger una Biblia y guardarla e ir los domingos a una iglesia, ¿verdad? Y aprender a decir bendiciones. Porque aparecen medias desnudas y dicen bendiciones a todos. Y ya dicen que son cristianas. A ese nivel es fácil ser cristiano, pero lo que el Señor quiere para aquel que anhela estar sentado a la diestra de Dios es un evangelio de esfuerzo. Atrévete a subir al monte. Atrévete a alejarte de lo terrenal. Atrévete a alejarte de lo normal. Si todo el mundo es así, tú tienes que ser un cristiano de altura. Esa es la silla del esfuerzo, hermano. Esto nos habla a nosotros de un compromiso supremo, porque para llegar a esa silla del esfuerzo, a veces nos toca hasta dejar un poco de lado las familias, los compromisos familiares. Porque cuando de verdad queremos ser creyentes, de verdad, inicialmente, hermano, nos van a traer problemas. Alguien me decía un día: yo pensé que el evangelio era paz con la familia desde que soy cristiano. ¿Y quién le dijo a usted eso? Si el Señor dijo: yo no vine a traer paz, sino a traer espada. Y vine a traer disensión entre la familia. Ese evangelio no se predica, porque los llamados son: ven y todo va a ser paz. Falso. Primero hay problema. ¿No ves que, hermano, están metiéndole una luz en medio de toda esa tiniebla? El diablo te va a hacer la guerra, pero más poderoso es el que está contigo, aleluya. Y tú lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Pero hay conflicto en la familia. Le habían dicho, ¿verdad?, a una hermana: ¿no será que estás en alguna secta? Porque ¿por qué tu hermana que va a otra iglesia cristiana, allí sí, hasta el pastor mismo hace un árbol grandote al lado de él en la iglesia, y tú ya no quieres árbol, lo vas a botar? ¿No será que estás en alguna secta? Yo, la hermana, reprendo en el nombre de Jesús. El asunto, le digo ella, es que yo decidí vivir un evangelio de altura. Y un evangelio de altura no es como el que los predican en ese carnal que usted conoce, ¿verdad? Que evangelio de altura es por los anillos de oro, por las camisas lujosas, y todo eso el Señor te lo va a dar si es que Él te lo quiere dar. Pero eso no es evangelio de altura. Evangelio de altura es un evangelio alejado de lo terrenal. El evangelio de altura es que yo no voy a hacer lo que todo el mundo hace. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo: la silla del esfuerzo. ¿Está dispuesto a esforzarse, hermano? Porque es que si no, no va a sentarse junto al Señor. Además, hermano amado, la tarea nuestra como padres es avanzar por todos esos lugares, y en la medida en que yo me siente en esa silla, procurar que mis hijos también se sienten en esa silla. ¿Qué le estoy diciendo yo, verdad? Que si de repente, hermano, yo me estoy sentando en la silla de la instrucción, ¿qué haría un padre que anhela que sus hijos avancen? Sentarlos en la silla de la instrucción. Vamos a instruirnos. Que si yo me estoy sentando en la silla de la congregación, no es que yo estoy congregándome y ellos están con los Simpsons en la casa. No, vamos a congregarnos. Que si yo me siento en la silla del esfuerzo, ellos también se sienten conmigo en la silla del esfuerzo. A su nombre, hermanos. Hermano, ¿y dónde está su hija? Uy, pastor, si supiera el montón de deberes que tiene. Mentira. 3 horas de Facebook mientras tú estás en el culto. No hay esfuerzo. Pero es que, pastor, me da pena que se quede después del culto. No se va a morir. Míreme a mí. Yo hacía deberes de madrugada y estoy aquí más vivo que nunca. No me morí. Déjalo que haga deberes tarde, pero que venga a la iglesia, que se esfuerce. Es importante la silla del esfuerzo, ¿verdad?
Una madre me decía el otro día: yo creo que mi hija ya no va a participar del grupo de danza porque le mandan bastantes trabajos a ella y la veo que ella pasa mala noche a veces. Le digo: hermana, ¿y cuál es el problema con eso? ¿Cuál es el problema con eso? Si los hijos tienen que esforzarse. ¿Acaso no es la palabra del Señor? Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hermano, cuando a uno le cuesta algo en el Señor, uno lo cuida más. Lo cuida con amor porque le costó. Pero se puede desmayar. Falso. El Señor le da fuerzas al que no tiene. Y luego dice: multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Se puede usted pensar en ese versículo, hermano? ¿Qué dice la matemática? Que todo número multiplicado por 0. Entonces, ¿cómo le multiplica al que no tiene ningunas? O sea que el Señor tiene otra forma de sumar y de multiplicar. Porque sus operaciones matemáticas, 1 hará huir a 1000, pero 2 harán huir a 10,000. ¿Cómo lo hizo el Señor? En sus operaciones matemáticas, Él le multiplica la fuerza. Usted tiene 0 fuerza y Él se la multiplica como las del búfalo. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé, pero si Él lo dice, yo lo creo en el nombre de Jesús. Para mí no es una incoherencia, es una gran verdad. Entonces, hermano querido, nuestros hijos se tienen que esforzar. Yo quiero que terminen sentados con el Señor en su trono. Hijo, tienes que sentarte en la silla del esfuerzo. Te vas a tener que esforzar. Vas a... Pero ¿qué? Algunos que de inglés. Sepa algo. El mal que tiene nuestra sociedad en este tiempo es el mal de la vagancia. La ociosidad ha causado todos los males que usted ve alrededor. O sea que las abuelitas tenían razón. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Nuestros hijos tienen que esforzarse. Toque a alguien y dígale que tus hijos se esfuercen. Dígale que tus hijos se esfuercen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Marcos 11:7. A ver, repítame, ¿qué sillas estuvo Jesús sentado? ¿Cuál fue la primera? La siguiente. La tercera. La cuarta silla. Marcos 11:7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. ¿Sobre quién se sentó Jesús? Sobre un... ¿Qué representa eso? ¿Qué representa eso? Humildad. Porque en Zacarías 9:9 hay una profecía que decía: he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces esta es la silla de la humildad. Hermano, qué lindo. Era el rey de la gloria. ¿Tenía trono o no tenía trono el Señor? Y dejó su trono para sentarse en un pollino. ¿Qué es un pollino? Un prospecto de burro. Ni siquiera era un burro todavía.
en un pollino, hermano amado, y entró en Jerusalén sobre un pollino. Él podría haber entrado en carros de fuego, porque mi Señor tiene carros de fuego. ¿De dónde está hablando eso, pastor? Para recogerlo Elías mandó carros de fuego. Que Eliseo clamó: carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice que vio que vinieron carros de fuego y se llevó a Elías al cielo. El Padre pudo haber enviado carros de fuego, naves estruendosas como la que describe Ezequiel capítulo 1. Pero no, hermano. Él quería enseñarnos a nosotros cuáles son los asientos para llegar al asiento definitivo, sentados junto al Señor. Y uno de esos asientos es el asiento de la humildad. Que mientras el Señor más te dé, seas más humilde. Gloria a Dios por lo que tienes ahora. Si aprendes a ser humilde y a ser agradecido, el otro año vendrán mejores cosas. Y he estado orando, hermano, por el asunto de la proclama profética del 31 de diciembre. Hay algo que me ha estado hablando el Señor, y de verdad le digo, yo quiero que usted se prepare, porque el próximo año para los hijos de Dios vienen cosas gloriosas. Lamentablemente al mundo le irá mal, pero la Escritura dice: decida al justo que le irá bien. Vienen cosas gloriosas para nosotros, pero tienes que aprender a sentarte en la silla de la humildad. Yo le pongo como ejemplo mi padre espiritual. Es un hombre humilde, hermano. Y no muy bendecido, hermano, en extremo. De tal forma que para viajar en Guatemala de un lugar a otro, a él un alto militar del ejército que es miembro de la iglesia le pone helicóptero para llevarlo de un lugar a otro dentro de Guatemala, para ahorrar tiempo, porque habría que viajar 8 horas en el helicóptero privado. Entre los hermanos, ¿cuántos dice gloria a Dios? La sencillez, la humildad. Si yo me siento en la silla de la humildad, tengo derecho a sentarme en un trono. Pero el camino al trono empieza por la humildad. Ahora, la humildad no se circunscribe a la ropa que me pongo, porque hay gente que confunde, ¿verdad?, cochinada con humildad. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Ay, pastor, usted sí que mira mal a esa hermana humilde. No, miro mal a la cochina, porque un jaboncito sí puede tener. No importa que se ponga bravo, denle un aplauso para el Señor. Aleluya. Una cosa es la humildad, hermano, ¿verdad? La humildad. ¿Y cómo ser humilde? Dice que el Señor era manso y humilde de corazón. Yo le he dicho a ustedes siempre, me he encontrado a la gente más orgullosa en casas de caña. Yo de casas de caña, Dios le bendiga, le tenemos una ayuda. No queremos nada de usted, no somos limosneros. Y la casa está que se cae, se tumba. Eso es orgullo. Pero he encontrado gente que tiene harto dinero, hermano, y que son la gente más sencilla. Un día a una persona le ofrecían una sopita de queso, y tan rica que es, ¿verdad? Sopita de queso, hermano. Era mi comida favorita hasta que mi esposa me la quitó. No, en uno de esos embarazos que me daban a mí, porque a mí me dan todos los malestares, se me quitó el gusto de la sopa de queso. Hasta ahora no la disfruto como cuando la disfrutaba. Pero bueno, había una sopa de queso. Yo conocí a la persona que estaba allí junto a nosotros, y esa hermana con qué amor, y olía riquísimo esa sopa de queso. Que mientras yo estaba hablando la palabra, yo pensaba en los fideitos cabello, en las papitas. Yo decía, ¿qué hora? Y yo estaba hablando, pero estaba orando: Señor, tócala, que me dé, tócala, Señor. Y me respondió el Señor así, dice: no se vaya, pastor, para que coman. Y nos sirve la comida. Hermano, yo ya tenía mi carrito, pero con sencillez. Hermano, el otro ni bicicleta tenía. Delante del Señor se lo digo. Tenía los zapatos rotos. No por eso lo menospreciaba, pero le dijo: la verdad es esta, a mí no me gusta la sopa de queso, esa comida, eso no es alimento. Yo dije: pero este marciano ni ropa tiene. Y eso no es orgullo, eso, hermanos. Eso es orgullo. Y sabe una cosa,
si yo soy orgulloso, jamás podré sentarme en el trono con Jesús. Porque si Jesús reina en su trono, reina porque fue capaz de subir sobre un burro y entrar en un burro a la ciudad que lo esperaba como rey. Yo tengo que ser humilde, ser manso y humilde de corazón. Yo puedo hablar de varias cosas de la humildad, porque una de las cosas de la humildad es que aprendemos a recibir con humildad la palabra enseñada. Porque puede ser que el que predique mañana no tenga todo el conocimiento de la palabra del Señor, pero estuvo orando y en su oración por lo menos 5 minutos el Señor le habló. Y si yo soy capaz de recibir con humildad la palabra a través de él, yo estoy ganándome el derecho a estar sentado en el trono con el Señor. Yo tengo que ser humilde, hermano. Yo tengo que doblegar mi cerviz. Juan el Bautista lo entendió inicialmente, pero al final cometió el error de su vida. Porque cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego dijo: a él le conviene crecer y a mí me conviene. Pero uno se pone a ver que cuando lo cogen preso a Juan el Bautista, no menguó. ¿Sabe qué hizo Juan? Mandó a preguntar: pregúntale si es él o si no era él. ¿Qué tenía que estar preguntando si ya Dios se lo había dicho? Y en segundo lugar, hermano, él escuchó la voz del cielo. ¿Qué haría usted si desde el cielo le gritan: acepta a mi hijo Jesús? Yo creo que toda esta esquina estaría la gente tirada en el piso. Lo recibo, lo acepto. Juan oyó la voz de Dios cuando dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. En otro capítulo dice: a él oíd. Él oyó. Pero cuando está preso, manda a preguntar: dígale si era él o si no era él. ¿Qué quiere decir eso? Que no menguó. Y como no menguó, le tuvieron que bajar la cabeza. Escucha el amén, hermanos. Y eso, que de los nacidos de mujer no hubo otro superior a Juan el Bautista. ¿Se ha leído, verdad, mi hermano? A Juan el Bautista le alcanzó la maldición que Jezabel lanzó. Porque Jezabel, cuando se enteró que Juan el Bautista había cortado la cabeza de los profetas de Baal y de los de Acera, Jezabel dijo: yo también le voy a cortar la cabeza. Pero Elías sí menguó. ¿Sí o no, mis hermanos? Y menguó tanto Elías que Dios tuvo que llevárselo al cielo directamente. Pero Jezabel volvió a aparecer a los años y apareció en la Herodías. Y cuando se enteró que el que estaba anunciando era Juan el Bautista, que venía en el espíritu y el poder de Elías, a los cientos de años cumplió con la amenaza. Le cortó la cabeza al que tenía el espíritu de Elías. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque Juan el Bautista no quiso menguar. Entonces, el llamado en esta hora es: sentémonos en la silla de la humildad. Dejémonos de ser fanfarrones. Es más, el Señor te va a dar mucho más de lo que tú tienes. Gloria a Dios por esos 4 que lo creen, pero yo lo creo por ti. Pero mientras más el Señor te dé, más humilde tienes que hacerte. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor, de dónde te trajo Él. ¿Qué camino te hizo recorrer? Hay gente que ahora mismo está disfrutando de bendiciones que jamás en su vida las habían soñado. ¿Verdad? Nunca pensaron tener la bendición que tienen ahora. La paz que tienen ahora, la casa que tienen ahora, el carro que tienen ahora. Dicen en su vida no hubo un padre que los atienda, quizás no hubo una madre que estuviera ahí atenta, la perdió a temprana edad. Pero cuando usted se levanta ahora y ve la familia que tiene, la casita que Dios le ha dado, usted es agradecido con el Señor porque no lo merecíamos. Tenemos que ser humildes delante de Dios. Aleluya. Si yo quiero sentarme en el trono a reinar, me tengo que sentar en la silla de la humildad. Cuando toque agachar la cabeza, hay que agachar la cabeza. Hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. ¿Puedo seguir un poquito más? Marcos 12:41. Marcos 12:41. Aleluya.
Marcos 12:41. Dice la Biblia: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba el dinero en el arca de las ofrendas. Vamos a decir que aquí estaba el aparato ese para tomar las ofrendas, y Jesús se sentó al lado de donde estaban poniendo las ofrendas. ¿Qué silla será esa? A ver, ¿quién da más? De la prosperidad. ¿De qué más será? De la bendición. ¿De qué más? Ah, eso me gustó. La silla del dador. La silla del dador. Ahí se sentó él, al lado de donde se da. ¿Le escuché el amén, mis hermanos? ¿Quiere sentarse en el trono con el Señor? Ya no quiere. A ver, ¿se quiere sentar o no con el Señor en su trono? Tiene que sentarse en la silla del dador. ¿Qué significa esto, hermano? Que tenemos que ser dadores alegres. ¿Cómo tiene que ofrendarse? Había un video, pero ya me parecía medio estrambótico ese, de un negrito, ¿verdad?, que iba a dar la ofrenda y bailaba y se daba hasta trampolines. Ya me parecía estrambótico, eso ya me pareció como exagerado. Pero yo sí creo, hermano, que la ofrenda no puede ser el momento de la vida dolorosa. Antes, para ofrendar, la gente cantaba: dale la ofrenda al Señor, y la gente lloraba dando la ofrenda. Parecía como que nos estaban pidiendo, nos estaban sacando, como que el Señor es un limosnero. Hermano, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el dueño de todas las cosas. Pero es más todavía. En el Salmo 50 el Señor dice: si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. ¿Por qué lo rebajamos al Señor como limosnero en ocasiones? Y la religión tradicional, ¿verdad?, dice: llegó el momento de las limosnas. Es que era curuchupa, usted sabe, hermano. Pero mucha gente llegó al Señor y sigue con la idea de las limosnas. Le dicen al hijo: guarda la plata de la limosna, digo, de la ofrenda. Y le dan 5 centavos para la limosna. Si el Señor no es limosnero. Es más, a Él no le interesa tu plata. Quiero que me entienda bien: al Señor no le interesa su dinero. A usted le interesa el dinero del Señor. Y como usted entendió que la forma de recibir es dar, por eso es que usted da. Amén, hermanos. Pero entonces, si yo quiero sentarme en esa silla eterna, yo debo de sentarme en la silla del dador alegre. ¿Cómo tiene que dar cada uno? Segunda de Corintios 9:7. Que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo hay que dar, mis hermanos? ¿Cómo hay que dar? Como se propone en él. Dígale que está a su lado: hay que proponerse qué ofrenda dar. Dígale: hay que proponerse. A veces venimos a la iglesia y no hemos pensado en qué ofrenda tenemos que dar. Eso hay que prepararlo. Hermano, quiero que me entienda. ¿Cuántos saben que en la iglesia se ofrenda? No sabía, hermana Débora, en la escuela dominical enséñemele a los hermanos, no sea mal. ¿Cuántos saben que en la iglesia hay un momento que se llama el momento de las ofrendas? Entonces, sé o no sé que tengo que ofrendar. O sea que va a llegar un momento dentro del servicio, ¿verdad? Iniciando, dar ofrenda. Con los billetes van a dar cuenta que traje. Y cuando saca un billete de 5, te reprendo, diablo, suelta el billete, hasta conseguir el billete de $1.
Como que está hablando el Señor hoy día, ¿verdad? Pero usted sabe que vive en la casa del Señor. Hermano, cuando Israel iba a la casa del Señor, ellos ya iban con su animalito preparado para el sacrificio. Lo tenían que haber revisado, que no estuviera cojo, que no estuviera manco, que no estuviera tuerto. Revisaban su animalito para ofrecerlo. Y cuando el pueblo no lo revisaba, el Señor los recriminaba y decía: si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? La ofrenda tiene que ser preparada. Tiene que ser preparada, hermano. Proponerse en el corazón: Señor, esta semana yo voy a ofrendar esto para ti. Cuando usted hace eso, usted está sentándose en la silla del dador. Y quiero que sepa algo: el que se sienta en la silla del dador, como decía por ahí una hermana, se sienta en la silla de la prosperidad. ¿Por qué? Porque el que siembra cosecha, el que da recibe. Y más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos quieren esa bienaventuranza? ¿Cuáles son los testimonios que la gente da en cuanto a esto? Dicen: yo iba por la calle el mes de octubre y de repente vino alguien y me dio. Gloria a Dios. Pero tú no eres el bienaventurado. El bienaventurado fue el que te dio. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Cuáles tienen que ser los testimonios? El Señor me tocó para que diera. Y el Señor... Ahí tienes la bienaventuranza, porque estás cumpliendo con la palabra. Estás dando antes que recibiendo. Pero ahora, cuando tú das, te ligas y estás colocando en tu corazón un receptor de bendición. Es como que el Padre envía la bendición y como que tú tienes el imán, todo cae sobre ti. ¿Por qué? Porque tú eres un dador alegre. Das con alegría, estás sentado en la silla del dador. Denle un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Una más y se levanta de esa silla. Ya dejaré las otras para la noche. Lucas 4:16. Lucas 4:16. Recuérdenme las sillas que hemos visto hasta aquí en orden. A ver, recuérdenmelas. Instrucción. Congregación. Esfuerzo. Humildad. Y la quinta, del dador. La sexta silla. Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según la costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Pero el versículo 20 dice: cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. ¿En qué silla estaba sentado Jesús? A ver, ¿qué fue lo que hizo el Señor ese día? Si usted lee, no dice que enseñó. ¿Qué hizo? Leyó. Ese día sencillamente él leyó. Entonces yo le pongo sencillo: esta es la silla de la lectura de las Escrituras. ¿Cuántos se sientan en esa silla a conciencia? Muchos tienen la silla de la lectura de la extra. Y ni hablo más de la extra, porque aquí tengo gente que trabaja en la extra. Me han dicho: pastor, ¿verdad? Tienen la silla de la lectura de Condorito. Pero usted se siente en la silla de la lectura de las Escrituras. Esto fue lo que hizo el Señor. Se levantó a leer y terminó de leer y se sentó. Y dice: y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Qué maravilloso es esto, hermano. Mire, para llegar a sentarse con Jesús en su trono, hay que pasar por este estadio, la silla de la lectura de las Escrituras. Pablo le aconseja a Timoteo, 1 Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de las Escrituras, en que yo tengo que ocupar mi tiempo. Quizá yo estoy hoy día repasando doctrina sencilla, pero hermano, es que yo escucho, ¿verdad? En estos días veía que alguien ponía una silla allí, siéntate, una silla arreglada, y la habían puesto
un manto rojo encima y un montón de cosas. Y hacían que cada uno vaya y se siente, está sentado, para que entiendas que está sentado. Sí, pero antes de sentarte allí tienes que sentarte en todos estos lugares. Entonces hay gente que cree que esto es un asunto de magia y que de repente apareció allí. No, Señor, mi Cristo bendito pasó por todo esto. Y Él dijo: ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Quiero sentarme con Él en su trono. Yo tengo que sentarme en la silla de leer las Escrituras. Es decir, apartar un tiempo en mi día, a diario, para leer la palabra, para leerla, hermano, a conciencia, para estudiar la conciencia. Yo seguiré protestando sin ser protestante. No puede ser, hermano, que usted tenga 20 años en el Señor y nunca se haya leído su Biblia completa. No lo acepto. Protesto. No acepto eso. No puede ser. Usted tiene que leer la palabra de Dios. ¿Quiere sentarse a reinar? Reine la pereza primero. Gobiérnela. Sojuzgue la pereza y lea la palabra de Dios. Ya terminé de predicar. Pero la gente dice: pastor, es que si usted supiera, me siento cansado, me da un sueño. Pero te prenden la televisión y como que recibe gasolina de avión, ¿verdad? Ahí se le fue todo el sueño. Pero cuando coge la Biblia empieza: reprende ese demonio en el nombre de Jesús. Tómate un café. Órate, ponte aceite ungido. Párate de cabeza, pero tienes que leer la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia, hermano. No puede pasar la vida sin leerse la Biblia. Tiene que leerla. Porque si yo quiero terminar sentado en el trono de Dios, yo me tengo que sentar en la silla de la lectura de las Escrituras. Ya terminé de predicar. Pero la Biblia es el libro más vendido de todas las épocas. Amén, hermanos. Escrito en 3 idiomas. Se llaman lenguas muertas en la actualidad, porque el hebreo bíblico no es igual al hebreo que se habla en la actualidad. Es completamente diferente, aún en las formas y significados. Son 3 lenguas que llaman lenguas muertas: hebreo, arameo y griego. Tiene unos capítulos preciosos. Tiene las mejores historias de acción, de guerra, de amor. A esa que les gusta suspirar, ¿verdad? En vez de escribir una novela, le hace Cantar de los Cantares. ¿Qué novelaza esa, hermano? Una chica pobre, abandonada, así describe allí, que la mamá tenía otro compromiso. Y dice ella: los hijos de mi madre me obligaron a cuidar otras viñas. Es decir, las hermanastras la maltrataban. Eso dice allí. Y dice: el sol me quemó. O sea, una campesinita. Pero de repente un día pasó por ahí el rey y la tomó y la hizo su esposa. De campesina a reina. Una tremenda novelaza, hermano, para llorar. A su nombre, hermanos. Si para usted es aburrida la palabra de Dios, no espere sentarse en el trono con el Señor. Porque el que se va a sentar allá se tuvo que haber sentado en la silla de la lectura de las Escrituras. Póngase de pie, por favor. Yo seguiré hablando en la noche porque son 12 sillas. Gracias al Señor avancé la mitad. Pero son 12 sillas para sentarse en la última. Pero yo quiero sentarme con mi Cristo bendito en su trono. Espiritualmente, a estas alturas, dice el apóstol Pablo, que yo estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es mi posición espiritual. Pero llega el momento cuando Él vaya a reinar,
que el anhelo de mi corazón es sentarme juntamente con Él en su trono. Y como esta mujer pidió, Señor, que mis hijos se sienten allá, yo también quiero que mis hijos estén sentados allá. Pero no solamente mis hijos biológicos, sino también ustedes, mis hijos espirituales. Le pido al Padre que ustedes, mis hijos, estén sentados con el Señor también. Pero primero tiene que pasar por todas estas sillas para que llegue a esa silla, para estar sentado con Él en su trono. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero sentarme contigo en tu trono. Dígaselo, mi hermano: Señor, yo quiero sentarme contigo en tu trono, Señor. Yo quiero que mis hijos se puedan sentar también contigo en tu trono, Señor. Aleluya. Hermano, empieza a hacerle esa petición al Señor. Y empieza a revisar en las sillas que hemos hablado. ¿Te has sentado en ellas? ¿Ha habido alguna silla en la cual no te has querido sentar? Ten cuidado, porque los bienaventurados no se han sentado en la silla de los escarnecedores. Han aborrecido esas sillas para poder sentarse en la silla de la instrucción, de la humildad. Ellos aborrecieron otras sillas. Señor bendito, yo quiero sentarme contigo en tu trono, Señor. Es el deseo de mi corazón. Es el deseo de mi corazón, Señor. Adoremos al Señor un momento y haremos una oración de posicionamiento en esas sillas que el Señor nos demanda. Aleluya. Estás sentado en el trono. Sí, Señor.